Hola, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto de saludarlos. El día de hoy me da pues una de las ansias más importantes de un profesor en el área del sector de profesorado. Como ustedes saben, pues laboro en Preparatoria 25 como profesor en el área de historia o en el área de sociales, de humanidades, algunas materias en el área multidisciplinar también que me ha tocado impartir a lo largo de mi carrera, de mis más de 15 años de carrera. 19 de manera extra oficial y de manera oficial, bueno, 15, casi 16 años. Y bueno, en algunas semanas anteriores, algunos estudiantes me habían ido a tocar puerta. Nosotros tenemos una función como profesor, como tutor en el área de nuestras estancias o académico-administrativas. A veces los estudiantes tocan nuestra puerta para que podamos explicar diferentes variabilidades de temáticas que ellos necesitan, una parte de asesoría preventivas para evitar pues caer en situaciones de reprobación. Mi nombre es Gerardo Pantoja Zavala, soy profesor de tiempo completo de la Preparatoria 25 y en este caso y en este día pues me es muy grato para mí explicarles el avance de dos etapas que tiene que ver con la cuestión de apreciación de las artes. Y bueno, como ustedes sabrán, para irnos directamente a aspectos importantes que tienen que ver con esta materia, previo a que sus estudiantes también entreguen sus actividades, hagan sus propios reportes, sus informes, sus actividades de requisitos, sus evidencias y se preparen también para enfrentar diversos tipos de exámenes, ¿no? En esta primera etapa que vamos a ver, el día de hoy veremos dos etapas, la cuestión de la introducción a las artes y la cuestión de las apreciaciones artísticas. En el área de la etapa 1, que es un aspecto muy importante, nosotros el día de hoy tomaremos esa explicación en base al documento, al texto que utiliza la Universidad Autónoma de Nuevo León, de acuerdo o a través del sistema de estudio de nivel medio superior y a través de las diferentes preparatorias que tienen su modalidad tanto escolarizada como en línea y que utilizan ese texto que es de manera formal. En ese texto nos estamos basando, no estamos haciendo uso de ningún otro tipo de material. Y en ese texto que algún día hemos tenido la oportunidad nosotros de revisar como profesores, pues vemos también aspectos que son muy importantes para entender la cuestión de la introducción a las artes en esta etapa número 1. Quiero decirles que en esa etapa número 1 visualiza muy importante el concepto, si quisiéramos llamarle, de una educación artística. Qué tanta necesidad, qué tanta función tiene la educación artística en las escuelas, pues ustedes sabrán que eso es un plus que enriquece las habilidades y las destrezas del aprendizaje en múltiples áreas del conocimiento. Entonces sí es muy importante por la estimulación de las competencias o de las habilidades que nos van a permitir a los estudiantes comunicarse de alguna manera eficaz, va a incrementar mucho, va a hacer explotar la imaginación, nos va a mantener una percepción determinada del entorno, del ambiente, y eso pues va a promover el emprendimiento, la innovación y va a favorecer mucho a cuestiones de diversidad, de ética, de comportamiento, de vida en sociedad, etcétera, etcétera. Entonces la apreciación de las artes es una disciplina específicamente que estudia y valora realmente las diferentes manifestaciones artísticas, que son muy importantes porque prácticamente evocan el sentir del ser humano pues a través de la historia, si podemos llamarle de esa manera. Entonces sí es una fase muy importante. A través de la historia lo hemos visto de alguna manera con las pinturas rupestres. Nosotros hemos investigado, por ejemplo, en la meseta de Catujanos, aquí cerca de Lampazos, Nuevo León, que colinda con el municipio de Candela, en Coahuila. Hemos visitado la meseta de Catujanos, que son 2 horas para subir, 2 horas para bajar en esa meseta. Ahí está sepultado un exgobernador de Nuevo León que se llama Santiago Vidaurri, que se llamó Santiago Vidaurri, un gobernador muy polémico en Nuevo León. Entonces ahí podemos encontrar con ese tipo de pinturas cerca de esa hacienda, ¿no?, que hoy pertenece a destacadas familias importantes del México actual. Entonces, como parte de esta faceta, esta primera etapa de introducción a las artes, bueno, sabemos que hay una clara relación entre arte, estética y cultura. Es una de las facetas más importantes que se pueden determinar.
y que bueno, esto determina cierto tipo de funciones. Digamos que existen muchas manifestaciones artísticas a lo largo de la historia, en la prehistoria, en la edad antigua, en la Edad Media, en el Renacimiento. Total que es una serie de esquemas que nos va a permitir a nosotros pues ir explorando un poquito cada una de esas facetas, ¿no? En la Edad Moderna ustedes sabrán, porque han llevado esta materia, sus profesores, sus profesoras han hecho hincapié específicamente en cómo disciplinas en el área, en la Edad Moderna, como la estética moderna, haciendo específico paréntesis en el siglo XVIII con la Ilustración. En la Edad Contemporánea, bueno, pues que digamos del siglo XX, un siglo en el cual muchos de nosotros nacimos, ustedes probablemente no sean de ese siglo, pero pues en el siglo XX se va a crear un arte de ruptura y de rebelión social en cuanto al resultado de múltiples acontecimientos, entre ellas conflictos bélicos o guerras en el mundo que rompen con cierto tipo de movimientos. Entonces es muy importante esa faceta que hay que recordar, ¿no? Entonces, cómo la cuestión económica, política, social incide directamente en las manifestaciones artísticas. Eso sí hay que dejarlo muy claro, ¿no? Hay algunos autores a través de la historia, como Umberto Eco, que denomina obras abiertas, en la cual se toma la relevancia, la concepción artística de la obra en sí mismo. En este siglo XXI, por ejemplo, pues continúan surgiendo múltiples variedades de vanguardia en cuestión de las funciones y de las manifestaciones artísticas, algunas en tono de protesta. Entonces son algunos ejemplos que habría que destacar como partes fundamentales. Dentro de su texto deben ustedes de recordar que hay conceptos que son claves e importantes para que ustedes los estudien, retengan esa información, la vinculen a la realidad social o imperante en el mundo. Por ejemplo, la manifestación del concepto del arte, que comienza con la humanidad misma, que van a existir múltiples vestigios o múltiples evidencias arqueológicas de los periodos. Específicamente su libro menciona el periodo paleolítico, recordémoslo ahí con aspectos muy importantes, por ejemplo la Venus paleolítica, la estatuilla femenina de marfil, que le llaman la Venus de Bresenbaui. Entonces sí es importante que ustedes recuerden facetas como estas, ¿no? Y bueno, sabemos que la denominación de este tipo de esquemas importantes pues es el arte rupestre, o de lo que se relaciona como aquellas representaciones de aves, de animales. Recuerdo, por ejemplo, en prehistoria que veíamos la cuestión de los mamuts, de los bisontes. Bueno, ese es el arte rupestre. Recuérdenlo muy bien porque es una de las claves específicas e importantes que resaltar. En la historia, estudiantes, yo creo que la historia del pensamiento humano occidental primero, pues hubo mitos, hubo razonamientos, ha habido múltiples manifestaciones artísticas más específicas, como en el caso de la poesía, algunos conceptos que hoy conocemos como la belleza, el arte, pues van a ser abordados por distintos personajes destacados en el área de la poesía o los poetas, y posteriormente también por los filósofos, ¿no? Entonces sí es muy importante recordar. Y para cerrar este concepto del arte, recuerden que tiene su origen en un vocablo latino que es artis, y del sánscrito car, que significa actividad. Entonces el arte en sí mismo realmente se considera una actividad pura o espontánea, surge de forma espontánea, o así se le conoce como tal. En la antigüedad griega el arte hay que considerar que se refería específicamente a una habilidad intelectual, y hoy se le sigue conociendo de esa manera prominentemente porque surge del estudio, de la práctica del mismo, y que con el tiempo va tomando sus propios matices, ¿no? Por ejemplo, poetas del siglo VI o del siglo V a.C. tenían ya una concepción de lo que significa la poesía, la música, el arte, lo que significaba la inspiración, lo humano, pero también la cuestión de la ficción o de esta contraposición entre lo que era la ficción y lo que era la verdad. Entonces sí va a haber aspectos interesantes que destacar en esa parte. Ahora, por ejemplo, en la parte de la filosofía griega recordamos también un concepto de filosofía con Platón y con el mundo de las ideas, que muy probablemente los estudiantes que ahorita están en primero o en segundo de preparatoria, en tercero vayan a verlo, abordar filosofía. Y pues ahí recordemos que Platón distingue en un momento de sus obras el sofista, el arte por el cual adquirimos algo, y el arte por el cual hacemos algo.
Entonces una parte pues, significa adquirir y otra cosa significa hacer. Entonces el orto humano, digamos que consiste en ese pequeño concepto que sus profesores le recordaban mucho, que se llama mímesis, que significa imitación. Ese es un concepto muy importante que ustedes deben de recordar, pues produce realidades o imitaciones. Entonces esto es la faceta más importante del arte en un momento determinado, ¿no? Entonces tienen que recordar esos dos aspectos que son trascendentales para que usted puedan recordar, ¿no? Y igualmente me imagino que sus profesores, aparte de haber visto o recordado a Platón, recordemos a los tres grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles por un lado, pues él considera el arte como la capacidad de saber reproducir o imitar de una manera racional a la naturaleza, de una manera pensante, por así decirlo, y hace gran hincapié sobre la mímesis o la imitación que hay en el mundo del arte respecto a la realidad. Ya para el siglo IV a.C., por ejemplo, el escultor griego Polícleto el Viejo, o así se le consideraba como tal, con base en las ideas pitagóricas o de Pitágoras, de simetría, de proporción, y su máxima, todas las cosas son en esencia, o así lo decía él, números, realizando una estatua específicamente llamada Doriforo, que es portador de una lanza, ¿no? Entonces recuerden que también se van agregando conceptos que son importantes como simetría y como proporción, que ustedes lo podrán haber visto muy probablemente en otras disciplinas, ¿no? Pero aquí también son importantes cada una de ellas, ¿no? Entonces el caso de este tipo de ejemplos pues nos permite muy bien irnos inmersiendo o estar inmersos claramente en ese tipo de temáticas, ¿no? Probablemente yo creo que ustedes también habrán escuchado en algún momento de su vida decir qué buen gusto tiene tal persona, que tiene que ver con la cuestión de estética. Bueno, la palabra estética, que es otro concepto que su libro de texto menciona, pues proviene del griego aesthetic, que hoy es un término que por ahí se escucha entre los jóvenes o entre las señoritas sobre todo, que hace una alusión a la sensación, a la percepción, y es el arte de la sensación, de la sensibilidad, y viene, no es actual, sino que viene también de una época muy antigua, que tiene que ver con una de las facetas más importantes, la cuestión de la estética. La estética como disciplina, y quiero ser claro, como disciplina filosófica, pues llegará mucho tiempo después. Pero se considera que la parte originaria de lo que es la estética moderna pues surge en Inglaterra durante el siglo XVIII, en los años 1700, a finales de la Edad Moderna y a principios de la siguiente edad, que es la edad contemporánea, cuando el filósofo Baumgarten, no recuerdo ahorita el nombre, pero sé que es Baumgarten, propone retomar el término griego aesthetic, que ustedes así lo han escuchado, que es sensación como tal, que usan los antiguos filósofos. Entonces sí es muy importante para renombrar la estética este concepto como otra rama del estudio de la filosofía. Entonces dentro de la filosofía se estudia también la cuestión de la estética, similar a la lógica, similar a la ética, a la metafísica, definirla como la ciencia del conocimiento sensitivo. Para este filósofo que les digo, Baumgarten, pues el arte y la belleza van a permanecer en un intermedio entre la sensibilidad y la razón, entre esa percepción y lo que en realidad es la base del pensamiento. Entonces sí es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Van a surgir muchas disciplinas como estas, las coetáneas a la estética y la historia del arte también, que hoy está viva todavía con múltiples estudios interdisciplinarios, fundada por algunos historiadores, y la crítica del arte también. Entonces, la historia del arte, la crítica del arte, en el caso de Denis Diderot, pues considerado el padre de la crítica del arte. Son aspectos a detallarse que ustedes deben de tomar mucho en cuenta, ¿no? Entonces realmente eso es una de las facetas esenciales e importantes que habría que recordar para que ustedes tengan línea o directrices específicas para su estudio, ¿no? En filosofía, realmente la estética es la rama que estudia la esencia de lo bello. Entonces recuerden eso, la esencia de lo bello y de la percepción de la belleza del arte. En eso está enfocada, ¿sí? Algunos dicen que es igual a el gusto.
Entonces, en el siglo XVIII, en los años 1700, el gusto como tal, como concepto específico, es el objeto de la ética, ¿sí? Perdón, de la estética, es el objeto de la estética. Yo creo que definitivamente la capacidad de percibir la belleza, ¿sí? Eso es realmente esta faceta, ¿no? Es un sentimiento de placer ante la belleza, y por gusto se entiende tanto el sentimiento en sí como la facultad para percibirlo como tal. Entonces sí hay bastantes aspectos importantes, ¿no?, que tienen que ver con el gusto artístico. Por eso conceptos como qué buen gusto, qué mal gusto están popularizadas en el medio social. Véanlos desde ese punto de vista como tal. Otros conceptos que son claves que ustedes deben de recordar en esta etapa 1 y en esta etapa 2, pues es, por ejemplo, la cuestión de la cultura. De acuerdo a su texto y de acuerdo con una referencia que hacen al diccionario de la Real Academia Española o de la lengua española, denominado como RAE, define la cultura de alguna manera como este conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, intelectual, industrial de un grupo social determinado, en este caso de los seres humanos. Es visto desde la antropología, desde la sociología, desde la historia, donde el arte o la cultura es todo el quehacer humano, todo lo que realmente hace el ser humano. Etimológicamente, la palabra cultura tiene un origen latino, de cultus, habla de cultivo, obviamente, y del sufijo ura, o sea, cultura, es el resultado de la acción del cultivo. El significado tiene una gran cantidad de afirmaciones, de aseveraciones. Habla de habitar, de cultivar, de proteger, de honrar y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces sí se ha tenido varias especificaciones o significancias, ¿no? Los antropólogos o algunos estudiosos hablan de un aspecto que es necesario hacer una revisión conceptual, ¿no? Como algunos afirman que la cultura, según su texto, dice es todo aquel conjunto de saberes, de conocimiento científico, artístico, industrial, cultural, etcétera, de creencias, de costumbres, de conductas, de comportamientos. Eso también es cultura. Algunos otros lo ven como la alta cultura, cuando habla de las bellas artes o de las manifestaciones artísticas consideradas por excelencia. Entonces yo creo que ustedes deberían de haber subrayado en su libro de texto como aspecto importante que la cultura es todo el quehacer humano que proviene de un proceso de adquisición del conocimiento. Todo aquel quehacer humano que proviene de un proceso de adquisición del conocimiento, en cualquier área que ustedes se puedan estar imaginando como tal. Entonces la importancia del arte dentro de la cultura, pues empecemos a recordar el inicio de las civilizaciones, cuando comenzaban a producir cosas útiles, algunos pensadores dicen que son inútiles, también dentro de la perspectiva de cada quien. Yo creo que mientras el ser humano se fue apegando a lo necesario, a lo útil, era parte de la supervivencia, y el arte responde a la necesidad de muchas cosas o de muchas actividades, ¿no? Hay algún filósofo, sociólogo francés como Émile Durkheim, que lo vimos en Ciencias Sociales o en Introducción a las Ciencias Sociales en el primer semestre, que mis estudiantes que podrán estar escuchándome habrán de recordar en primer semestre como hablábamos un poquito de Émile Durkheim, considerado el padre de la sociología como tal, y pues en ellos también cabe la idea, la necesidad y la obligación de señalar el concepto de civilización, que va a ser un concepto también muy importante porque es un conjunto de sociedades que ocupan un espacio determinado y que comparten una cultura, hablando de creencias, de comportamientos y de costumbres, de un sentido muy amplio, ¿no? Comparten un idioma, comparten una escritura, comparten una tecnología y representan una continuidad en la línea del tiempo, ¿no?, con sus propios antepasados como tal. Entonces, el arte, para ser muy claros, al contener ideas que reflejan una época determinada y un lugar en el tiempo, continúan con el espacio-tiempo, la noción de espacio-tiempo se vuelve un contenedor de memoria colectiva, guarda de alguna manera estos pasajes importantes
a través de la historia. Una característica también de la cultura, según la lectura de su texto, es su diversidad. Este concepto de diversidad pues es el resultado de las diferencias humanas y de su necesidad de distinguirse como individuos al interior de un grupo con respecto a otros. Hay diferencias, por así marcarlo. Entonces sí son básicas en ese punto. El análisis de todas las funciones que existen en la sociedad simbólica, comunicativa, estética, social y cultural también son importantes. Estas funciones no solamente no se excluyen simplemente, sino que pueden actuar de manera simultánea. Digamos que esta función simbólica es una de las funciones más relevantes del arte. Dotar de esa cualidad de expresarse por medio de símbolos o de un lenguaje simbólico es una de las altas capacidades del arte. Digamos que en tiempos actuales los símbolos son cualquier tipo de objeto, de elemento gráfico. Ustedes hoy quizá los portan en su moda de vestir, lo portan en sus libros, en sus libretas, en sus ordenadores, en sus móviles, en sus mochilas, en una múltiple utilidad que se le dan a los signos como tal. Entonces son elementos gráficos, auditivos también, orales, figurados, etcétera, etcétera. Es un proceso de asimilación en el cual los utilizamos nosotros. Yo creo que quisiera yo decirles a ustedes que de manera muy sabia, ¿no? En el aspecto religioso, recordemos, sin hacer ninguna distinción de religiones, ni hacer ningún paréntesis de ninguna de ellas, porque no es el motivo. En el aspecto religioso, por ejemplo, la cruz tiene un simbolismo. En el aspecto artístico, aquellas dos mascaritas que salían, bueno, es una manifestación del teatro. Perdón, por ejemplo, en el sentido político, aquel ejemplo en la historia que veíamos, la hoz y el martillo en rojo, pues era un símbolo del comunismo, por ejemplo. Entonces, a través de la historia, los simbolismos adquieren un significado de especial importancia, ¿no? En el aspecto cultural, por ejemplo, el simbolismo que manifiesta su libro de texto con un corazón, por ejemplo, pues habla o se remonta a la idea del amor, por ejemplo. El círculo con 4 líneas en su interior, con una parte superior y 3 en la inferior, como si fuera la huella de un ave, pues él es el símbolo de la paz, del desarme, el nuclear, y se representa mucho a través de la cultura. Entonces son aspectos que sí nos dejan pues especial significado, ¿no? Entonces la función simbólica del arte, ya para cerrar esa parte, consiste en crear símbolos, evidentemente, para difundirlos, ideas, no solamente ellos mismos, sino ideas, conceptos, con abstracción. Muchas disciplinas utilizan los símbolos. Veamos la matemática, la iconografía, la iconología, que están mencionados en su libro de texto para que usted las recuerde. Y continuando con el texto, otra de las funciones importantes es la función comunicativa. Entonces el arte es más importante porque una de sus características fundamentales son propias de una expresión artística, es decir, establece una conexión entre un emisor, que es entre un emisor, que es el artista, que transmite un mensaje a través del pensamiento, de las emociones, y el receptor, que es quien que está contemplando la obra de arte por medio de elementos de un proceso comunicativo, por medio de observación y de muchos otros múltiples esquemas importantes que tienen que ver con la comunicación. La función estética también destaca cuando el propósito de la obra o en una obra es conmover, es producir belleza, despertar sentimientos, emociones agradables a los sentidos. Los colores tienen mucho que ver con esta percepción entre receptor y contemplador, o emisor, que es el artista, y el contemplador, que es el receptor, etcétera, etcétera. Entonces son cualidades funciones muy importantes en ese proceso, ¿no? Y bueno, pues existe también la función social. Yo creo que es una de las funciones también muy importantes, máxima en la actualidad, porque el arte, o a través del arte, se va a transmitir valores, pensamientos, ideas, conocimientos,
en una sociedad determinada o caracterizada de tal o cual manera, que ha pasado por múltiples etapas históricas, que va a seguir pasando por las mismas, que muchas ideas, muchas ideologías, dependiendo de la percepción de cada autor, que muestre cierto tipo de conceptos. Entonces, un ejemplo de la función del arte pues es múltiples imágenes que han ido a través del tiempo, ¿no? Entonces sí son aspectos fundamentales que se toman en cuenta como tal. Y bueno, pues la función cultural también, el arte yo creo que es un reflejo inconsciente, como dice su libro de texto, de la cultura de una sociedad determinada. Manifiestan sus principios más importantes, sus tradiciones, sus costumbres. Y no hay una actividad humana en la que no intervenga el arte de alguna manera. Entonces eso es muy, muy importante que ustedes visualicen esos conceptos que son elementales dentro de la etapa 1. Ahora, para continuar y hacer un cierre muy bien, esta etapa, y la etapa 3 y 4 la veremos en otra pequeña charla o microcharla de estas que podemos tener a través del canal de YouTube. Ha habido ya múltiples, algunas están en proceso de cargarse para que puedan verlas. Algunas corresponden a la educación superior, al área educativa, al área política, al área económica. Algunas están en proceso, algunas tienen que ver con algunas investigaciones que realizamos, pero la etapa 2 corresponde en este momento a su misma materia de apreciación de las artes, que está situada en el segundo semestre del bachillerato del sistema, de la dirección del sistema de estudios de nivel medio superior, que está ubicado en los bachilleratos en segundo semestre, y se denomina la etapa 2 como apreciación artística. Volvamos a recordar, y para dejar bien claro que la información que está explicando el día de hoy de las etapas 1 y 2 de este mismo texto y esta misma unidad de aprendizaje está fundamentada en el texto que edita o que tiene la universidad, donde derechos de autor junto con la editorial respectiva, ¿no? No estamos haciendo uso o mal uso de la información, sino que esto es meramente explicativo o de repaso para los estudiantes, ¿no? Tomando en cuenta que uno de los conceptos importantes para seguir con etapa 2 significa la apreciación artística. ¿Qué es apreciación? Un término que lo utilizamos yo creo que a diario, ¿no? Uno de los principales elementos con el que inicia la actividad científica pues es la observación, que será la apreciación como tal desde el punto de vista del arte. No situémonos en otro apartado, pues yo creo que el término de apreciación es la capacidad que tiene el ser humano de percibir, de observar, de escuchar, de identificar y de expresar múltiples cosas, opiniones, ideas, conocimientos, manifestaciones artísticas, cultura, muchas cosas, ¿no? Implica muchas habilidades del pensamiento, ¿no? Y obviamente para apreciar una obra de arte, por ejemplo, pues es necesario ver, observar imágenes, también podemos escuchar sonidos, aunque muchas veces se usan casi como sinónimo. Entonces sí es claro que tengamos o que tomemos en cuenta esa serie de facetas que son muy importantes. Yo creo que uno de los aspectos más importantes de primera mano es que podríamos hablar de sensibilidad artística, cuando interviene mucho la percepción, las sensaciones, las emociones, la imaginación y la sensibilidad artística que crea la obra, y del contemplador también, que tiene mucho que ver. Entonces hay niveles argumentativos donde la obra manifiesta cierto tipo de aspectos que son indispensables, porque también existe un artista, una obra de arte, un espectador, un intérprete, un crítico hoy en la realidad, con una intención determinada y con cierto tipo de contextos específicos, que son muy importantes que ustedes retomen, ¿no? Y que escuchen. Entonces el concepto de sensibilidad, cuando hablamos de apreciación, el concepto de sensibilidad artística, como ustedes habrán recordado esa palabra sensibilidad, que es utilizada con distintos enfoques, pues puede ser múltiples o tener múltiples matices o sentidos. En ese caso, el sentir propio de los seres vivos, una cualidad de tener una gran sensibilidad ante los problemas, ser consciente, o únicamente una idea común de sentir o de pensar. En ese aspecto pudiésemos enlazar lo que significa este sentimiento, ¿no? Este aspecto. Ahora bien, también está como concepto fundamental dentro de su texto la percepción, ¿sí? Que la percepción alude directamente a la cognición, que es la facultad que nos permite de alguna manera a los seres vivos
procesar la información que nos llega a través de los sentidos o de las múltiples habilidades del pensamiento. Entonces, sí es base que un proceso cognitivo básico es indispensable en esta manera porque procesa la información, ¿sí? Entonces, son aspectos y bases claves, ¿no? Un ejemplo de ellos es la percepción selectiva, por ejemplo, que su libro lo menciona muy específicamente, cuando esta percepción selectiva funciona de acuerdo con los intereses, es decir, las necesidades y la escala de valores de cada persona en los que opera un mecanismo de procesamiento de la información. Esto da como resultado, de acuerdo con la perspectiva de la ética que podrán ver después, como son juicios de valor, que se traducen en múltiples reacciones distintas. Entonces sí hay una serie de aspectos importantes. El juicio de valor, recuerden que es un análisis basado en un conjunto de creencias, formas, valores, que es una valoración que alguien efectúa acerca de algo, de alguien, a partir de lo cual normalmente determina si es bueno o malo. Tiene que ver mucho con la cuestión de la ética, pero tiene o incide directamente en este concepto de percepción. ¿La percepción es temporal? Sí, obviamente sí. Las preguntas que me hacían los estudiantes en los pasillos de la preparatoria, cuando me aludían a que era difícil para ellos ver la materia de artes o de apreciación de las artes, y que tenía que ver la percepción, los sentimientos, las emociones, la imaginación. Bueno, la percepción es, ¿cómo que la percepción es temporal? Pues obviamente todo está configurado en una noción de un espacio y tiempo. Un fenómeno, un acontecimiento a corto plazo, por ejemplo, la información que procesamos se puede ir modificando conforme pasa el tiempo. Percibimos muchos más datos de los que ya percibimos en un momento inicial. Entonces la percepción sí definitivamente es temporal. Y la percepción, recordemos, y yo les decía a ellos en los pasillos, aunque a mí no me correspondía darles la clase, pero sí mantengo todo este esquema porque algún día me permitió la universidad impartir un curso de apreciación de las artes o apreciación a las artes, y algún momento también me tocaba dar algún curso remedial. Y la percepción obviamente es un proceso que se desarrolla en el espectador en 3 fases, ¿no? En la selección, en la organización y en la interpretación de las cosas. La interpretación es la última fase de un proceso perceptual. Se trata de dar contenido a los estímulos que ya vinimos seleccionando y organizando de alguna manera. Entonces sí hay, pues desde el primer momento que una persona se encuentra frente a una obra de arte, pues es común que busque elementos que le sean familiares, formas, figuras, aspectos, colores, sonidos, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces sí, de alguna manera nos permite comprender cierto tipo de cosas a la luz de las primeras percepciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces sí hay complejidad en el proceso, sí un poquito, pero la idea es ir pescando estos conceptos que son los más importantes, como tales, ¿no? Y bueno, también otro concepto importante que habría que recuperar ustedes en sus estudios sería la sensación, que también es conocida como un procesamiento sensorial. ¿Qué significa esto? Digamos que es la recepción de los estímulos, tanto internos como externos. Entre ellos la vista, el oído, el gusto, el olfato. Una sensación provocada por un estímulo externo, por cualquier cosa que ustedes tengan la manera de apreciar, si van a un museo, si están viendo alguna exposición. Bueno, existe una sensación al momento de visualizar cierto tipo de aspectos, ¿no? Entonces sí es importante que esta recepción de estímulos que se emiten acá a nivel cerebral, pues se lleva a cabo en algunas fases elementales, como son la física, la fisiológica, la psicológica. Yo recuerdo, por ejemplo, la física, es una señal que proviene del organismo del individuo, ¿no? Es un estímulo como tal. Hay facetas importantes en estos ejemplos para poder entendernos. Los receptores, por ejemplo, pues suelen ser las neuronas, que ustedes saben que son células, y que de alguna manera pueden actuar de forma aislada, como las de la piel o como las del gusto, que algunas pueden constituir aspectos muy complejos como la vista, el oído, etcétera, etcétera.
Entonces, los receptores son capaces de captar estímulos, simplemente así. Un receptor capta un estímulo, perdón. ¿Sí? Desde la luz, desde un sonido, desde el calor, desde el frío, eso es un receptor. ¿Sí? Digamos que en el mundo de la realidad existen receptores externos, son los más conocidos, como la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, se llama órganos de los sentidos, o se llama los sentidos, si usted así lo recuerda. Los sentidos de la vista, que le permiten detectar sensaciones visuales, los sentidos auditivos, que le permiten a través del oído, pues detectar los sonidos, los sentidos del gusto, son las células receptoras del gusto, situadas en las papilas gustativas, como usted ya sabrá. El sentido del tacto, por ejemplo, al tocar alguna superficie. El sentido del olfato, pues los aromas, los olores, que a veces nos remiten a parte de la historia importante. Yo recuerdo cuando a los 15 años, desgraciadamente, me tocó padecer cáncer. Llevé mis tratamientos, soy sobreviviente de esta enfermedad, pues prácticamente mortífera. Pero pues como siempre viví a partir de los 15 años y hasta casi los 20 en hospitales, pues entonces a mí el olfato me dejaba mucho que hablar, la vista me dejaba muchas formas de percepciones, de sensaciones, de emociones, de sentimientos y de imaginación. Hoy, por ejemplo, acudo a un consultorio médico, me hago un examen médico, tengo sensación por ejemplo, el momento en que me colocan alcohol para poder hacer un proceso de laboratorio o algo. Ese olor a mí me remonta a cierto tipo de momentos en mis 15 años, porque recurrentemente en un hospital es lo que se manifestaba. Entonces eso tiene mucho que ver, ¿no? El olor te remite a muchas cosas, la visión también te remite a muchas etapas de la vida. Entonces realmente estos tipos de sentidos, que ustedes los conocen como los sentidos como tal, pues obviamente nos remiten a fases o nociones de espacio-tiempo. Entonces sí es muy importante que ustedes tomen en cuenta estos aspectos. Por lo tanto, también existen receptores internos que hablan mucho de terminaciones neuronales que se distribuyen por todo el organismo. Yo creo que hay aspectos muy importantes en los receptores internos, como en la cuestión kinestésica. Esto es un sentido, yo creo que han escuchado ese término, es un sentido que se encarga de detectar estímulos y estados internos en nuestro organismo. Es una base muy importante en esos aspectos. Cuando hay disfunciones relacionadas con el sentido kinestésico, pues esas se manifiestan con torpeza motriz, caídas, falta de coordinación. Entonces eso es una propiocepción, como se dice, como lo menciona su texto. El sentido senestésico, por ejemplo, senestésico, diferente al kinestésico, pues es uno de los sentidos menos conocidos, casi no habrían escuchado ustedes de ellos. Se encarga de detectar las sensaciones internas de nuestro cuerpo, muy diferente a lo anterior. Por ejemplo, los estímulos que los activan los propios de la fisiología, por ejemplo, la cuestión digestiva, respiratoria, muscular, entre otros. Eso es lo sinestésico, ¿no? Podremos recordar también una fase fisiológica muy importante, una fase psicológica también, que tiene mucho que ver en esos sentidos de los cuales hemos estado explicando el día de hoy. Las emociones, también otro concepto muy clave y básico, no es nada nuevo. Ustedes pueden, quizá por el sentido de la lógica, definir lo que son las emociones, estos estados internos caracterizados por pensamientos, por sensaciones, por reacciones, subjetivos totalmente, representan modo en cuál el individuo se va adaptando como tal. ¿Okay? Eso es lo que realmente genera una emoción. Las emociones son realmente universales, pueden ser distintas, pueden sentir distintas personas por cualquier parte del mundo, se pueden experimentar de diferentes maneras. Entonces, psicológicamente las emociones alteran la atención y activan pues las redes asociativas de la memoria, ¿no? Por eso son facetas muy importantes, son necesarias. El cerebro controla las emociones a través del sistema límbico, que su texto lo menciona ahí como concepto importante. Los sentimientos son el resultado de las emociones, ¿sí? Para que quede bien claro ahí. Estas son más duraderas en el tiempo y pueden ser verbalizados a través de palabras. Entonces son
facetas que tienen mucho que ver en esos esquemas, ¿no? Y también está el concepto todavía mucho más importante que tiene que ver con, por ejemplo, la imaginación, que es uno de los procesos cognitivos que yo creo que ustedes podrán haber recordado hace tiempo, superiores, por así decirlo, van a permitirle a las personas representar mentalmente sucesos, historias o imágenes que no existen en la realidad o que fueron realmente reales en un momento determinado. Tiene semejante con el proceso de percibir. Recordemos, si alguien tiene una visión de un recuerdo de su infancia, pues quizá lo plasme a través del arte o a través de una pintura. Entonces percibe así las cosas, ¿no? Quizá cosas que aún no conozca también lo puede percibir de alguna manera. Entonces es muy importante la imaginación en su forma creativa. De expresión artística es cuando por voluntad propia creamos imágenes por nosotros mismos. Entonces sí es importante. Y bueno, ya casi para cerrar vamos a caer mucho en aspectos importantes. Decía Platón que si es que hay algo por lo que vale la pena vivir es por contemplar la belleza, ¿no? Entonces hay categorías estéticas, volviendo con el concepto de la estética, ¿no? Que son aquellos términos que nos permiten valorar los objetos de arte con los que nos relacionamos o con los que tenemos algunas cualidades. Entonces, si hay categorías estéticas, sí, se definen de esa manera. La estética es esa ciencia que estudia las cosas a través de los sentidos. Estudia lo bello, lo feo, lo trágico, lo cómico, lo sublime, lo grotesco, etcétera, etcétera. Tiene cierto tipo de aspectos que son fundamentales para irse entendiendo. La primera categoría que estudia la estética es la belleza. Ya digamos lo bello, lo feo. En un sentido teológico, la palabra bello proviene del latín que hace referencia a algo hermoso, algo bueno, algo agradable, ya que puede variar de individuo a individuo conforme depende la manera de sentir o de percibir las cosas, ¿no? Eso es realmente el aspecto importante de estos términos, ¿no? En contraparte, por ejemplo, lo feo casi siempre asume la oposición a lo bello, es lo contrario a lo bello. En su definición se entiende como algo desprovisto de belleza, algo que no tiene belleza. Entonces la palabra feo viene del latín foedus, para que lo recuerden, así como tal etimológicamente hablando, que significa falto de belleza o ausencia de belleza, ¿sí? Obvio, con eso, cuidado con esos dos conceptos que son muy, muy importantes, ¿no? Para resaltar, bueno, el concepto de fealdad, al igual que la belleza, pues ha cambiado con el tiempo. Se han considerado dependiendo de las épocas, la cultura. Cabe aclarar que la fealdad realmente, como su libro lo dice, no es un sinónimo de no estético, ya que también es una categoría estética que proviene de una reacción o a un estímulo, ¿no? Dependiendo cómo lo podamos apreciar. Lo otro, lo trágico, la otra esfera, lo trágico y lo cómico. Bueno, la palabra trágico proviene del griego trágicos y significa relativo a una tragedia, referente a una tragedia. La palabra tragedia deriva del griego tragodia, etimológicamente también, lo cual se compone de tragos, chivo y hoy de oda, que es una canción, o la oda es una canción, que en conjunto se traduce como canción del chivo, ¿no? Entonces, esto debido a que los griegos hacían fiestas, si ustedes recuerdan en la historia, lo van a ver o lo van a hacer alusión, por ejemplo, en filosofía, dedicadas a Dionisio, dios de la fertilidad y del vino. Estos sacrificaban a un chivo. Entonces, esa era la tragedia, era un himno religioso, por así mencionarlo. Entonces, en el ámbito de la estética, lo trágico es la categoría que va a englobar temas como el sufrimiento, la muerte, los sucesos dolorosos. A eso va a aludir como tal, que son aspectos importantes para que ustedes vayan recordando. Como género, digamos, dramático como tal, encontramos lo trágico en una de las primeras aproximaciones en obras de Sófocles, de Eurípides. Para el filósofo griego, por ejemplo, Aristóteles, la tragedia pues va a generar estados emotivos de piedad, de temor, y a esta facultad de la tragedia de redimir al espectador de sus propias pasiones, al verse reflejado en el personaje de la obra, Aristóteles la llamó como tal catarsis, que se ha escuchado un poquito ese término como tal, ¿no?
Después viene la otra categoría o la otra esfera, que es lo sublime y lo grotesco, ¿no? La categoría estética de lo sublime, como ustedes lo recordarán y muy probablemente lo habrán subrayado en su libro de texto, se refiere a las cosas que en sentido figurado son excelsas, son eminentes o de gran elevación, o cosas morales o intelectuales. Entonces la palabra sublime proviene del latín sublimis, ese es su origen, que significa bajo el límite. Entonces sus orígenes se remontan a una obra que se llama Sobre lo Sublime del siglo I y III, o en esto está situado. Y realmente se considera lo sublime como un adjetivo que va a describir la grandeza, la belleza, que es capaz de llevar a un espectador o a un contemplador a un éxtasis más allá de su racionalidad o más allá de su pensamiento. ¿Sí? Entonces tiene que ver con esto. Por lo tanto, lo grotesco, por ejemplo, es una categoría estética curiosa, rara, raya en lo absurdo. Su concepto refiere lo que es fantástico, extraño, a veces ridículo, extravagante, irregular, grosero, de mal gusto. Eso es lo grotesco, ¿no? O así se le llama como tal. Yo creo que lo han de haber escuchado ustedes en algún momento de su vida, ¿no? Y bueno, hay elementos de apreciación artística muy importantes. Entre los principales elementos globales están el artista como tal, que es quien genera una obra determinada gracias a su personalidad, a su intención, a su creatividad, a su imaginación. Es quien realiza la obra, que esta provoca al espectador, es una provocadora del espectador. Si hay algún agente intermediario entre la obra y el espectador, podríamos agregar como un intérprete, que es quien pues le da sentido a la obra y se lo expresa a la otra persona. O también existe un crítico de arte, que por medio de un análisis muy específico, muy peculiar, le da un nuevo sentido a la obra de arte y lo sitúa en un contexto quizá histórico, por así denominarlo, como tal, y esto le permite situarse de alguna manera. Con esto ya para casi cerrar en esta casi hora que le damos sentido a la explicación, en el campo del arte, a quien realiza una obra y practica manifestaciones artísticas, se va a conocer como el artista. El artista es quien realiza una obra y practica manifestaciones artísticas, independientemente de lo que sea como tal. Los artistas o creadores, por lo tanto, son personas altamente creativas, imaginativas, sensibles, que tienen un conocimiento especializado en muchas variabilidades artísticas, que les permite plasmar de alguna manera lo que están visualizando. Es importante también considerar que visualizan un contexto o se visualiza un contexto de una obra determinada, ¿no? A través mediante el lenguaje de lo que es el arte como tal. Entonces sí hay aspectos que son importantes. Entonces ya situamos al espectador, al intérprete, al crítico, como usted ya lo fue escuchando como tal. El espectador pues es el individuo que pone su atención en apreciar una obra de arte, ¿no? El público es ese conjunto de espectadores que experimentan simultáneamente obras de arte como tal, o cualquier tipo de manifestación artística. ¿Sí? El intérprete, por su parte, ya para finalizar, pues es aquel quien de alguna manera ordena, expresa de modo personal la realidad. En el caso del arte, de alguna manera, todos los espectadores somos intérpretes, todos visualizamos y damos nuestro propio punto de vista. No obstante, también hay un intérprete profesional. Hay un intérprete profesional que es generalmente un agente intermediario entre el arte y el espectador, que nos va a permitir dotar de una explicación sobre la obra de arte y inclusive sobre el mismo autor. ¿Sí? Entonces, son aspectos que hay que detallar para que ustedes recuerden como tal. Y bueno, también está el crítico, aquel que es una persona especializada en analizar, en interpretar y hacer una evaluación del arte, además de contar con cualidades de expresión oral y escrita para saber argumentar y debatir. ¿Sí? Entonces sí hay múltiples aspectos que son fundamentales en ese proceso. Muy bien, estimados estudiantes, pues a petición de algunos
que hicieron a través del área de tutorías para poder explicarles la cuestión de apreciación de las artes. Yo desde mi formación como licenciado en Historia, como maestro en Ciencias, como doctor en Ciencias, bueno, pues podemos explicarle un poquito esta faceta de ese contenido del libro. Podrán visualizar esto a través del canal de YouTube, o podrán visualizar también la segunda parte, que son las etapas 3 y 4, para que vean más o menos un alcance y que les sirva de alguna manera para hacer sus actividades de formación o de requisitos y sus evidencias, ¿no? Entonces vamos para servirles. Mi nombre es Gerardo Pantoja Zavala, y cualquier cosa o duda que no duden en hacérnoslo saber a través de los canales oficiales, a través de Microsoft Teams o a través del correo institucional que ustedes también manejan de alguna manera como estudiantes. Y esto, como les digo, pues es a petición del Departamento de Tutorías en el área de asesorías preventivas, que hace algunos días algunos estudiantes se acercaron por la cuestión de la premura del tiempo. No se ajustaban los horarios para poderles explicar, pero pues me solicitaron esta charla o esta videoconferencia, si le podemos llamar así, ¿no? Que todo está en función de los documentos, de los libros, de la información que tiene la Dirección del Sistema de Estudios de Nivel Medio Superior, y también pues obviamente a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un placer que puedan visualizar este video, esta charla, y pues estamos para servirle también en nuestros perfiles de medios de comunicación oficiales. Que tengan un excelente día y mucha suerte con todas sus actividades en el área de apreciación de las artes. Saludos.